Pero Él es el dueño de todo. Vamos a ir a Génesis 1:11, vamos a comenzar esta plática del Señor muy linda. Dice Génesis 1:11, dice, vamos a leer hasta el versículo 13. Dice así la palabra, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Vamos aquí a mirar que la semilla no la sembró ningún hombre. La semilla fue sembrada por Dios. ¿Para qué? Para que diera fruto. Y ese fruto, después de que dio la primer semilla, ese fruto, después de que ese fruto dio la primera semilla, esa semilla ya la pudo adquirir el hombre. Pero el Señor fue el primero que estableció. Así Él estableció a Adán y a Eva, fue el primero que los hizo, y después nosotros seguimos reproduciéndonos. Entonces la Biblia nos enseña acá comenzamos mirando algo muy lindo. Todo lo que hay en la tierra es del Señor. Vamos a ir al Salmo 24. Dice así la palabra del Señor, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que tú, con todo lo que tienes, con tu mujer y tus hijos, o con tu esposo y con tus hijos, con tus deudas, con tu dinero, con tu amor, con tu odio, con tu rencor, con tu dolor, con tu angustia, con todo lo que tú tienes, todo es del Señor. O sea, Él es soberano. Entonces diga conmigo, Dios es soberano. Vamos a ver Ageo 2:8 para seguir hablando de esa plenitud de Dios. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea que el oro no es tuyo, ni la plata es tuya. ¿De quién es? Del Señor. Y Él a quien quiere se la da. Pero el día que la quiera quitar también te la quita. No es tu mala suerte ni tu buena suerte. Es Él el que toma la decisión de decirte, te quedaste sin trabajo y punto. Señor, ¿pero por qué? Ahora vamos a ver por qué. Pero vamos a comenzar a hablar sobre uno de los principios más fuertes que hay en la Biblia, que es el diezmo y la ofrenda. Vamos a hablar hoy, como se dice en mi país, abiertamente. ¿Por qué? Porque hoy se te va a quitar la duda. Hoy tú tomas la decisión. Si ofrendas o nunca más vuelves a ofrendar. O si diezmas o no vuelves a diezmar. Punto. Eso ya es cosa tuya. Pero por medio de la Biblia, no por lo que has escuchado de una persona, de otra, que allí dice que allá que se van a robar el dinero, que no se van a robar el dinero. No. Vamos hoy a hablar lo que es Biblia. Primera de Juan 3:12, Primera de Juan 3:12. Para que no, porque acaso algunos no la han notado. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ¿de quién era Caín? Iglesia, yo les pregunto, ¿quién era el papá de Caín? ¿Quién era el dueño de Caín? ¿A quién le pertenecía Caín? Vuelvo otra vez a leer. No como Caín, que era de Dios, del maligno. Entonces, ¿de quién era Caín? Del maligno. Pero de eso tenemos muchas clases que vamos a dar, ¿no? ¿Quién era realmente el papá de Caín?
pero después vamos a hablar de eso. Pero ahora no, ahora vamos a hablar de un principio de Caín. Entonces vamos a ir a Génesis, capítulo 4, versículo 1, y vamos a hablar sobre este Caín. Entonces dice, la Biblia dice, conoció Adán a su mujer Eva. Conocer es tener relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Qué había pasado acá? Aquí no había habido ninguna ley. Dios no les había enseñado, ni le había dicho, venga para acá, y tienes que ofrendarme. Nada, Dios no había hablado con ellos. Entonces vemos aquí un principio. ¿Por qué Abel ofrendó? ¿Por qué Abel fue a darle lo mejor a Dios? ¿Qué obligación tenía Abel? Si no había una ley que lo estuviera diciendo, tienes que hacerlo por obligación. No existía ninguna ley. Entonces, Abel amaba a Dios y estaba siendo agradecido con Dios. Pero Caín, cuando vio que su hermano Abel, porque ahí lo dice, que primero fue Abel el que ofrendó, cuando Caín se dio cuenta que su hermano ofrendó lo mejor, él también ofrendó. No dice la Biblia si fue muy grande la ofrenda, si fue mala, si fue buena, no dice que fue y ofrendó. O sea, ambos ofrendaron, ahí no hay ninguna duda. El problema es por qué Dios aborreció la ofrenda de Caín. ¿Cuál era la razón? Si no había ninguna ley, ahí no podía decir, no, es que el Señor ya había pedido la ofrenda y Caín no obedeció. No existe ninguna ley que diga eso. Sencillamente, Caín, cuando vio que su hermano tenía un corazón bueno, él quiso hacerlo de su hermano, pero no lo hizo por amor, sino por obligación. ¿Por qué? Porque ahí le entró envidia. Ahora vamos a probar eso. Le entró envidia. Y dijo, un momento, si mi hermano va y le ofrenda a Dios, ¿y qué tal? Me imagino yo, no es que lo diga la Biblia, pero me imagino cuál sería el pensamiento de Caín. Si mi hermano ofrendó, pues yo voy a ofrendar también para que también me lleguen las cosas a mí. Pero cuando él lo hizo, lo que se metió fue en un lío. Porque el Señor le dijo, sus ofrendas son malas. Entonces, aquí en estos versículos, vamos a ver que en Génesis 4, en el 5, 7 dice, el versículo 7 dice, en el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ojo con esa palabra, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea que Dios se dio cuenta. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces ahí nos está dando la respuesta. El Señor vio el corazón de Caín, que Caín lo hizo
fue solamente por una obligación. O sea, él ofrendó a Dios por obligación. Esa fue la primera ofrenda, no fue diezmo. Fue una ofrenda, lo mejor. Entonces aquí vemos principios. Vamos y voy a hablar de algunos principios. El principio de Abel. ¿Cuál es el principio de Abel? Amor y agradecimiento. Diga conmigo, Abel ofrendó por amor y agradecimiento. Esa palabra, hermanos, amor y agradecimiento, la tienes que tener en tu corazón. Amor y agradecimiento. Repita conmigo, amor y agradecimiento. ¿Sabe por qué lo tenemos que repetir? Porque es que en nuestro corazón Dios derramó el amor en nosotros. Dios puso un corazón agradecido. Tú tienes un corazón agradecido, tú tienes amor en tu corazón. El problema es que muchas veces queremos ser como el mundo. Queremos parecernos a Caín y no a Abel. Y luchamos con eso en nuestra carne, porque Caín es herencia diabólica y demoníaca. El principio, Abel representa la ofrenda por amor. El principio de Caín es obligación y desagradecimiento. Y démonos cuenta de un principio muy grande, cainita. Ojo aquí, no voy a ofender a nadie, pero es un principio. La persona cainita critica al que da. La persona de principio cainita habla mal del que da. El principio cainita es odiar al que da. El que no ofrenda, de acuerdo a esto, porque después vamos a verlo, hasta este momento tiene un principio cainita. Estoy hablando de las ofrendas, no estoy hablando del diezmo. Pero entonces viene una pregunta, ¿y dónde nació el diezmo? ¿Yo por qué tengo que diezmar? ¿Quién me obligó? ¿Quién me enseñó a mí a diezmar si la ley ya se acabó? Vamos a ir para que nos recordemos un poco dónde nació el diezmo. Y si tenemos que diezmar o no. Porque esto es importante. La ofrenda, ya sabemos que es por amor y agradecimiento, no por obligación. Vamos a Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, si alguno sabe este trabalenguas, voy a tratar de pronunciarlo. Kedorlaomer. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, tengo que aquí hablar una historia. ¿Qué fue lo que pasó? Abraham se fue a pelear contra los reyes contra los 7 reyes que estaban contra ellos, que habían secuestrado a Lot, a su sobrino, y una guerra. ¿Y qué pasó? Abraham los derrotó, los destruyó y agarró todo el botín para él. Y se fue, y en ese momento sucede esto. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, primero aquí tenemos que saber varias cosas. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué Abraham le dio? Segundo, y si no había ninguna ley del diezmo, ¿por qué Abraham dio el diezmo? ¿Cuál era la razón de que él llegó y agarró y dijo: vengas, sacerdote, aquí le entrego el 10% de todas las ganancias?
¿Cuál fue la razón? ¿Quién era Melquisedec primero que todo? Melquisedec es Dios, Jesucristo, en una de sus teofanías, una aparición voluntaria. Vamos a verlo en Hebreos 7 del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Quién es el Rey de Justicia? Y también Rey de Salem, que quiere decir Rey de Paz. Esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, hecho semejante, ojo, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Si ustedes leen todo el capítulo de Hebreos, se dan cuenta que es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Dios eterno, Dios todopoderoso. Entonces, ese Melquisedec fue una aparición voluntaria de Dios. Eso se llama teofanía para los que han venido a las clases de teología. ¿Qué sucedió? Abraham estaba agradecido con Dios porque lo había librado de sus enemigos. Y viene e inventa el diezmo. Abraham fue el que lo hizo. Dios no le dijo, dame el diezmo. Nunca jamás le dijo, ven para acá. Abraham, a ver, saque ahí de tu bolsillo el 10% de todo. No. Abraham por amor sacó el 10% de todo y fue y se lo entregó al rey de Salem. Ahí comenzó el primer diezmo de la Biblia. Ok, seguimos. Entonces viene una pregunta. ¿El diezmo nació en la ley o nació antes de la ley? Entonces el diezmo nació antes de la ley. Pero cuando viene la ley, Dios toma una connotación y una enseñanza diferente sobre esto. Vamos a verlo. Levítico 27:30. Dios ahora establece una ley. Y dice, un momento, primero fue por amor, ahora va a ser por obligación. Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, a propósito de los hermanos que no saben qué es el diezmo, porque yo sé que hay muchos que no saben qué es el diezmo. Yo lo sé porque no diezmo, porque si supieran, diezmaban. El diezmo es el 10% de lo que la persona se gana, pero no es obligación. No has venido hoy a que te vamos a sacar el dinero del bolsillo, ni te vamos a poner una ametralladora, ni te vamos a poner un revólver, ni te vamos a coaccionar, que hermano, que si no diezma te vas a ir para el infierno. No, Dios no mira tu dinero, ni siquiera se da cuenta cuánto tienes. No te preocupes por eso. Para aclarar, para que no se me vayan a ir, ¿ok? Antes de tiempo, antes de que terminemos. Entonces, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces Dios establece una ley que se llama diezmo. Pero también estableció una ofrenda por ley. No solamente el diezmo, sino por ley, la ofrenda. Ahora dice en Éxodo 20:24.
altar de tierra harás para mí, o sea, un altar que fuera de tierra, que no fueran piedras, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. O sea, estableció el Señor que una ley, tienes que ofrendar por obligación para yo bendecirte. Tienes que diezmar por obligación para yo bendecirte. ¿Por qué Dios hizo esto? Si ya Abraham lo había hecho por amor. Porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, un pueblo terco, un pueblo duro, codo. Entonces Dios tenía que tratar con un pueblo que 430 años había estado en esclavitud. Ellos lo único que sabían era agarrar el dinero para ir a ofrendárselo a sus ídolos. Y no creas, así hay miles de personas en el mundo. El ídolo número uno, la tecnología hoy en día. Se gastan cualquier cantidad de dinero en Fry's, en Best Buy, en Walmart, en toda parte. Y en todas las otras cosas. Los ídolos. Eso hizo el pueblo de Israel. Por eso Dios tuvo que mandar una ley. Vamos a probarlo. Entonces Dios tenía que purificarlos para poderlos meter ¿a qué? A la tierra prometida. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda chico, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto, dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y mire lo que hicieron con el dinero. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, cabeza dura. Entonces el Señor tenía que luchar con ese pueblo. Tenía que luchar con ese pueblo. Pero como Dios ama a sus hijos, pues les puso leyes y los obligó a que las tenían que hacer. Entonces Dios estableció Ahora, ¿qué pasó con ese diezmo? Entonces Dios hizo algo. Dijo: ese dinero lo va a administrar el pueblo, la tribu de Leví, una tribu que él escogió para que ministrara el altar de Dios. Dice en Números 18:21. Todo esto es información bonita para que la aprendas hoy. Esto te va a ayudar mucho. Aunque no creas, te sirve. Si no crees, te sirve como historia. Y allá como historia, pues si alguien te pregunta, pues ya lo sabes. Eso sí, no puedo decirles que te va a servir de bendición. Si te sirve de historia, la historia te va a bendecir. Pero si lo usas para honrar al Señor, ya es otra cosa. Pero bueno, sigamos acá. Entonces dice Números 18:21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. O sea que esos diezmos, ¿para quién eran? Para el pastor y los líderes. ¿Sí o no? Los que ministraron en el altar. Ok. ¿Qué pasó? Y aquí vienen preguntas muy importantes. ¿Qué pasó cuando la gente no cumplía con ese diezmo? Malaquías 3, 6 al 10. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos, no habéis sido destruidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos, ojo con esa palabra, no dice benditos. ¿Y qué quiere decir malditos? Malditos sois con bendición. Malditos sois con maldición, o sea, doble maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que. Tú escuchas esto y yo sé que hay muchos ahí que están pensando, malditos son, con toda maldición espiritual, porque yo nunca he diezmado, me he robado los diezmos, las ofrendas. ¿No, verdad? Al ver este versículo, ¿quién no dice eso? Pero ¿qué pasó? Y aquí es donde les vengo a traer la buena noticia. La ley se acabó. La ley se acabó. Entonces, ¿por qué nosotros decimos este versículo cada vez que ofrendamos? ¿Por qué tomamos versículos del Antiguo Testamento para traer ofrendas a la iglesia y los diezmos? Ustedes no saben que para yo dar este tema hoy tuve que orar mucho. Mucho tuve que orar. Porque estoy echando todas las vacas sagradas aún de casa de Jesucristo. Porque todos los que dependen de la... Perdón, Gálatas 3:10, no les dije el versículo. Gálatas 3:10. Señor, gracias. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todo el que depende de la ley está bajo ¿qué? ¿Y qué es la ley? ¿Qué es la ley? Son las 613 leyes. Ahora vamos a ver por qué nosotros diezmamos y ofrendamos en la gracia. Porque a muchos dirán, ay, ya me salvé, ya nunca más voy a ofrendar y a diezmar. No te preocupes, eso yo ya sé, ya como, todo me es lícito, todo me es lícito, todo, ¿cómo es? Pero no todo me conviene, pero eso no importa, ya no. Vamos a ver en la gracia. ¿Qué dice el Señor? Esto ya no es para los de la ley. Tú no eres maldito si no diezmas ni ofrendas. No eres maldito, porque el Señor ya terminó la ley en la cruz del Calvario, porque Él murió y resucitó por nosotros, pero Él estableció otras leyes más grandes en el Espíritu. Vamos a ir a Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, el que no cree no va a recibir esta palabra.
Entonces, al acabarse la ley, ¿qué quedó? Regresamos nuevamente a Abel y a Abraham. Entonces, si nosotros ya no tenemos que recibir ni diezmar ni ofrendar por la ley, porque el Señor me va a castigar y me va a maldecir, sino que ahora yo tengo que tener un principio de Abel, por amor y agradecimiento, porque amo al Señor con todo mi corazón. Ahí, con todo respeto, hermanos, y perdonen que se lo diga, pero ahí sí puedo entrar yo a decirle, ¿cuánto es que tú amas a Dios? Por eso el Señor le dijo al joven rico, venía y le dijo, guarda los mandamientos, porque estaban en la ley. Él no en eso no, si lo hubiera sido en la gracia no le hubiera dicho eso, pero en la ley le dijo, guarda tus mandamientos. Y le dijo, los he guardado. Honro a mi papá y a mi mamá, diezmo, voy diezmos 2 veces también, dice diezmo, ayuno 2 veces por semana, o sea, todo. Pero cuando el Señor le dijo, entonces, haz algo, lo mandó a la gracia. Le dijo, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Sencillo. ¿Qué pasó con el joven rico? Lo siento, sigo en la ley. Sigo diezmando por obligación y sigo haciéndolo por obligación para que no me llegue ninguna maldición. Pero no voy a la gracia. Y se fue. Y en la gracia es algo muy lindo. Ok. El Señor nos dejó una ley más avanzada para que nosotros pudiéramos tomar mano de esa ley y no fuera una obligación, sino que fuera un consenso personal de nosotros, algo interno de nuestro corazón. Vamos a ir a Mateo 13:31, cuando el Señor Jesús nos da una parábola muy hermosa para enseñarnos lo que es la siembra. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Entonces está hablando de una siembra, y esa siembra es como ¿qué? Como un grano de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas. Es un principio. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús usó ese principio para el reino de los cielos, pero ese principio actúa en todas las cosas que nosotros hacemos. La siembra. Entonces, Él está diciendo, mira, sembró un grano de mostaza, algo tan pequeño, y hizo un super árbol. ¿Cuánto más ustedes siembran? Y el Señor va a dar el fruto. El Señor va a hacer crecer ese árbol. El Señor, porque es el reino de los cielos. Porque cuando tú siembras para el reino de los cielos. Vamos a ir a otro versículo. El apóstol Pablo, que algunos dirán, no, pero yo sigo todavía en la ley. Yo no soy de Abraham. Eso fue Abraham, allá Abraham sí, él fue muy bueno, muy buena gente, él tenía muy buen corazón precioso, ese Abraham era tremendo. Pero yo no tengo nada que ver con Abraham, 5.000 años, 6.000 años que murió. Ese señor no tiene nada que ver conmigo. Además yo soy gentil, yo no soy judío. ¿Qué tiene que ver Abraham con nosotros? ¿Nada? ¿Será verdad? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado o sea, la creencia, la fe de Abraham le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir por justicia? Que le dijo, eres santo, santo, santo. Solamente por eso, por creer. Hermanos,
Cuando uno lee esto, uno dice, pastor, solamente por creer que soy santo. Sí, hermano, por creer. Pero si no crees, ¿qué es lo contrario de un santo? Digamos, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, o sea, los que creen, son hijos de ¿quién? De Abraham. ¿Cuántos hay aquí de la fe? Todavía no están convencidos de que ustedes somos hijos de Abraham, ¿verdad? Los de fe somos hijos de Abraham. Y la Escritura, versículo 8, y la Escritura, está hablando de la Biblia, previendo que Dios, o sea, previendo es mirando, sabiendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Le diezmó al Señor por amor y agradecimiento. Entonces el creyente, el verdadero creyente de la fe, va a diezmar. No lo va a hacer por obligación, sino porque ama al Señor, porque ama su obra, porque quiere que la iglesia siga adelante. Pero el que no lo hace, no ama a Dios. Lo siento mucho, perdóneme, y lo respeto y lo amo y lo seguiré amando siempre, pero no amas a Dios, porque es por fe. Sé que esto suena durísimo hoy, pero si el Señor me puso aquí en este púlpito para hablar la verdad, Él murió por decirle la verdad a los judíos. Yo soy el Hijo de Dios. Y si Él nos ha entregado la Escritura, aunque me toque a mí morir también, lo hago, pero seguiré predicando el Evangelio como está. El apóstol Pablo nos enseña algo muy grande. Quiero que lo tengas en tu corazón. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 15. Pero esto os digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Es una ley. Es una ley que está escrita en nuestros corazones. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, o sea, por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Tú sabes lo que es que Dios me ame? ¿Tú sabes lo que es que Dios me ame? Si tú a tus hijos los amas y vas y le compras el mejor iPad, si tú a tus hijos vas y les compras un iPhone, aunque sea un muchachito de 5 o 6 años, ay, ¿por qué no? Para eso Dios me dio trabajo. Y lo haces porque lo amas. ¿Cuánto más Dios nos va a abrir las ventanas de los cielos por amor a nosotros? Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer, ojo ahí, a los que creen que Dios no es poderoso. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Abunde. O sea, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó ¿qué? Y que la gracia, el regalo de Dios, la misericordia de Dios. Entonces aquí dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda misericordia, toda bondad, todos milagros.
Todo lo que tú le pidas a Dios, te lo va a dar porque tú lo amas, porque cuando tú das con amor, recibes con amor. Y mire cómo sigue dando, mire cómo sigue la Biblia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermanos, yo les digo una cosa, bueno, yo no sé si alguno, pero en mi caso, lo más lindo del mundo, lo más rico, es que uno llegue a la cuenta del banco y lo llame allá al tío, la tía de Colombia y le diga, ¿sabe qué? Estoy tan mal, tengo un problema económico. No se preocupe, y va uno y mira la cuenta, $200. ¿No nos sentimos felices? Pero qué horrible cuando, al contrario, yo tengo que llamar a Colombia. No, ¿sabe qué? Traten allá de hacer junten ahí unos pesitos, a ver, porque aquí en Estados Unidos la situación está muy mala. Ven, mándenme de allá para acá dinero. Entonces la Biblia dice, Dios es poderoso para hacer que sobre ti sobreabunde, para que tú puedas dar y dar y dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, como Dios quiere que tú seas un bienaventurado porque Él ya te bendijo con toda bendición espiritual, entonces entre más tú das, Él más te da, porque tú das y entonces tú te sientes feliz y la gente viene y te dice, gracias hermano, uy qué bendecido eres, gracias la gente, y tú te sientes ¿cómo? Feliz. Cuando tú le puedes dar a tus hijos todo, te sientes ¿cómo? Feliz. Cuando puedes invitar a tu esposa a un buen restaurante, no a McDonald's, y no te importa, y le puedes llevar de palos allá, no importa lo que valga, o al lugar donde sea, ¿no te sientes feliz? O cuando pasas por una compañía esas como Fry's o cualquier cosa y ves un televisor grande y puedes decir, voy a comprarle este televisor para que mis hijos puedan ver unas buenas películas. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Entonces Dios va a sobreabundar sobre ti. Pero vemos que el pueblo de Dios, desafortunadamente, como no nos han enseñado a dar por gracia, a dar por amor, sino a dar por obligación, entonces uno dice, no, pues como que de eso, yo, ¿por qué? Yo no tengo ninguna obligación. Porque dan por obligación. Tú no des por obligación porque Dios ama al dador alegre. Seguimos. Y el que da semilla y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos del dinero de su justicia. Ojo que ahí hay una palabra poderosa, justicia. ¿Y qué es justicia? Es declararlo justo. ¿Qué es la justicia en un juzgado? Es cuando el juez dice, ok, vamos acá, señor fiscal, venga para acá, aquí viene el abogado y aquí está el culpable. Y llega el fiscal, sí, no, porque ese se pasó la luz en rojo y le vamos a poner $500 de multa y esto y pasó y bueno, todo eso. Y llega el abogado y dice, señor, tenga misericordia de mi cliente, porque él, pobrecito, ese día estaba con un problemita en el ojo y después se queda mirando y dice, ok, le creo, no pague nada, váyase. Se declaró justo. Y tú te fuiste feliz. Entonces, cuando tú das pan al que come y semilla al que siembra, hermano, la justicia viene sobre ti. Y esos problemas que vienen en tu vida diaria, el Señor va a enviar su ejército de ángeles para que te ayuden. Su ejército de ángeles para que no tengas que sufrir. Porque la justicia no es en cuestiones económicas, la justicia es de nuestra vida diaria. La justicia es en la enfermedad, en el dolor, en la angustia, en los problemas. Entonces no digas, como dijo ese niño, no digas que fue culpa de Dios. No culpes a Dios nunca. Sigamos. Dice, para que estéis enriquecidos. ¿Cuántos quieren ser ricos?
para que estéis enriquecidos. No, pastor, yo con lo que me gano, con eso es suficiente. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Por qué acción de gracias a Dios? Voy a decírselo, hermano. Y aquí entro ya a tocar sentimientos. No es mi meta, tocar sentimientos. Algunos los tienen muy duros. Pero yo les digo una cosa. ¿Cuántos han venido a esta iglesia por primera vez? Aquí conocieron al Señor. Yo quisiera que levantaran la mano solamente para saberlo. Por primera vez. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes están agradecidos con Dios? ¿Y sabe por qué ustedes están agradecidos con Dios? Porque hubo otros hermanos que diezmaron y ofrendaron y pudimos abrir la iglesia y pudimos comprar equipos y pudimos tener la iglesia y pudimos tener y podemos predicar y pudiste recibir al Señor y tu vida ha estado cambiando, está siendo transformada. Hay atrancas, pero ahí vas y cada día has ido creciendo, has ido levantándote. Entonces produce acción de gracias. Esa acción de gracias de nuestros hermanos son bendiciones sobre ti. El Señor, esos agradecimientos de ellos, Señor, gracias, porque tú has sido tan bueno conmigo, Señor, porque yo he recibido la palabra. Esas gracias llegan a Dios, inmediatamente Dios, y ahí las reparte en todos los que han diezmado y han ofrendado. Dice, por causa de ellos que han sido obedientes a mi palabra, ellos han podido venir al Evangelio. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos, de ellos para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí tú tienes que darte como dijera yo, un acto de contrición. ¿Solamente vengo a recibir? ¿O también estoy colaborando para que otros vengan?